La palabra del Señor, hermanos, es el alimento que necesita su alma, su Neshama, su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que ya mora en usted. Entonces, lo voy a invitar a que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor y que me acompañe al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando acerca de aviva el fuego que hay en ti, que fue impuesto por la imposición de mis manos, decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y hablamos acerca de la diferencia, de lo difícil que para algunas personas puede ser avivar un fuego, encender un fuego, para otros es fácil. Y estuvimos hablando durante algunas cosas que pasaban en ese mensaje, y dentro de ese mensaje el Señor puso en mi corazón hablar de este pasaje, el capítulo 4 de Segunda de Reyes, donde es un pasaje muy conocido. Usted ya se lo sabe de memoria. Si yo lo paso aquí al frente, usted lo va a predicar, usted lo va a enseñar, usted lo va a compartir. Pero la palabra del Señor nos enseña que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que aunque usted y yo ya no sepamos esta enseñanza, este pasaje de memoria, siempre Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Siempre hay algo que su Neshama, que su alma necesita, que su alma tiene esa necesidad, y siempre la palabra del Señor le va a enseñar. Amén. Así es que vaya conmigo, Segunda de Reyes capítulo 4, y vamos a leerlo todos juntos, versículos del 1 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, todos juntos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Padre amado, Señor, que así como te has movido en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Padre amado, Señor, en medio, Señor, de este servicio, te rogamos, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, se siga paseando, se siga moviendo, nos siga revelando tu palabra, nos siga llenando nuestra Neshama de tu palabra, de ese pan del cielo, de ese espíritu de vida que es tu palabra, para que nuestra alma, Señor, se pueda, Señor, salir de este lugar fortalecida, entendida, con ánimo, con intención, con propósito, conforme al diseño divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, en esta mañana, Señor, que guíes mis pensamientos, guía mis palabras, y permite que mis hermanos, Señor, que han hecho el esfuerzo en esta mañana, sean buenos receptores, que atesoren esta palabra en su mente, en su corazón, en su pensamiento, y que la puedan aplicar a su vida personal, que puedan meditar en ella, que puedan hablar de ella, que puedan predicar de ella, y que tu Espíritu Santo comience a avivar, comience a arder en su mente, en su corazón, que empiecen a hablar tu palabra con autoridad, con denuedo, con intención, Padre amado, con entendimiento, para la gloria de tu precioso nombre. Te damos gracias y te lo pedimos en esta mañana, en el nombre poderoso que es sobre todo el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado. Te damos gracias, y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Comience, hermano, tome su lugar, y vamos a empezar en esta mañana con este mensaje, con esta palabra. Dice la palabra del Señor que en esta historia nos encontramos con una mujer viuda. El tema se va a llamar vasijas vacías y una vasija de aceite.
Entonces en esta historia nos damos cuenta que viene una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Esta mujer está teniendo una situación en su vida. Ahora, póngase en el lugar de esta mujer. Esta mujer viene y está trabajando en su casa, está haciendo el quehacer en su casa, está haciendo de comer, está lavando la ropa y de repente le suena el teléfono. ¿Y qué sucede? Contesta el teléfono, como muchas de las veces nosotros podemos responder el teléfono y decimos, bueno, ¿cómo estás? Y nunca se imagina, o hay una de las llamadas que usted nunca quiere recibir. ¿Y cuál es esa llamada que usted nunca quisiera recibir? Esa llamada que usted nunca quisiera recibir es la llamada de que le están dando la noticia de que un familiar suyo, ya sea su hijo, ya sea su esposo o ya sea su esposa, ha tenido un accidente y está su vida en riesgo. Es una llamada que probablemente esta mujer está haciendo ese quehacer en su casa y recibe esta llamada. ¿Sabe qué, señora? Mire, usted es fulana de tal. Sí, yo soy fulana de tal. ¿Conoce al profeta tal? Sí, lo conozco, es mi marido. ¿Qué pasó? Pues déjeme le digo que le estoy llamando de la oficina del médico forense. Pero ¿cómo que me está llamando de la oficina del médico forense? Ahora imagínense qué le pasa a esta señora. La sangre se le va hasta los pies, empieza a temblar, empieza a imaginarse lo peor. Dígame por favor, mi marido está bien. Necesitamos que venga y reconozca si esta persona que tenemos en este lugar es su marido. La señora, toda temblorosa, no sabe qué hacer, deja a sus hijos en la casa. Ahorita vengo, déjenme ir a ver porque me acaban de llamar y parece que tu papá tuvo un accidente. Quizás tuvo un accidente, quizás le dio un infarto. Llega a la oficina, reconoce al cuerpo y se da cuenta que su marido ha perdido la vida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo pudo haber sido la vida de esta familia? Sabemos que su esposo era un profeta. Quizás ellos vivían del ministerio, quizás ellos salían y hacían obra de evangelismo, obra de misioneros, hacían campañas en diferentes partes del mundo, los llamaban a Jerusalén. Tenemos una campaña, señor profeta, ¿puede venir? Claro que sí, ahí voy. Ahí le va una ofrendita y probablemente el sustento de la casa de esta familia eran las ofrendas que le daban haciendo obra de misionero, predicando en diferentes lugares, diferentes campañas, dando clases, enseñando la Torá. No sabemos, pero eso era el sustento de la casa. Y usted sabe que hay veces que el sustento de la casa no alcanza. Y cuando no alcanza, tiene que ir con su amigo, con el vecino, con alguien, con el patrón y decir, hágame el favor de prestarme un poquito más. Mire, el tal día me descuenta de mi sueldo. Entonces la vida de esta familia era una vida quizás un poquito parecida a la suya, quizás un poquito parecida a la mía, donde usted vivía normalmente cheque tras cheque. A veces no completaba, a veces no lo corrían temprano del trabajo porque no había mucho trabajo y no se solicitaba su tiempo ni sus servicios. Entonces vemos que esta mujer llega y tiene esta noticia. Ay, se me acaba el aire. Se agarraron un break. Gloria a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Llega y recibe esta noticia, entra y ahora no tienen dinero y en parte la provisión que ellos tenían, que era el esposo, ha fallecido y ha perdido la vida, y encima de eso tienen una gran deuda financiera, una gran deuda económica. Gracias, hermano, pero aquí tengo una, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Viene la señora y ahora, ¿qué es lo que sucede? Usted dice, bueno, nacer es como si no costara mucho nacer, pero inclusive morirse es demasiado caro. Hubo un caso que a una persona le quisieron salvar la vida en el hospital. Ya estaba en coma, ya estaba para perder la vida. Vienen los doctores y agarran esas herramientas, no sé cómo se llaman, que le dan los electroshocks en el pecho. Y ahí le están diciendo, 1, 2, 3, háganse un lado y ¡pum! Y le están dando sus choques a esta persona. Y esta persona, de tanto que insistieron, lo vuelven a la vida. Los doctores están contentos, están celebrando la vida de esta persona. ¿Y qué creen que pasa con esta persona? Esta persona quedó con vida, pero quedó con una deuda de $30,000. Viene esta persona, los demanda a la corte y le dice al juez, yo no quiero pagar esos $30,000 porque yo ya estaba muerto, y ellos lo único que hicieron es regresarme a la vida y darme una cuenta de $30,000, y eso yo no estoy dispuesto a pagarlo. Y entonces el juez se quedó, pero ¿qué hago con esta circunstancia? Porque número 1, los doctores están para tratar de salvarlo, y número 2, el muchacho ya estaba en el otro lado.
El muchacho dice, yo ya estaba viendo la luz al final del túnel y lo que hicieron es que me regresaron. Y ahora estoy vivo con una deuda de $30,000 que se supone que yo no tuviera. ¿Qué haría usted? Nos damos cuenta que en esta historia el profeta era una persona, tenía dos características: era siervo de Dios y era temeroso del Señor. Servía a Dios. Y esta mañana es para que tú sepas, tanto como yo, que aunque servimos a Dios, aunque adoramos a Dios, aunque ministramos las cosas del Señor, no estamos exentos de enfrentar tragedias en nuestra vida, de enfrentar circunstancias difíciles en nuestra vida, porque eso es parte de la vida. Tú puedes decir, yo evangelizo, yo predico, yo canto, yo cuido niños, yo hago esto, yo hago lo otro para el servicio del Señor, pero no es garantía de que jamás vas a tener una complicación en tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Viene la mamá, viene la señora, empieza a preparar el funeral. Déjeme, le acelero porque el tiempo se va volando y a veces yo cuento unas historias como si fuera una película muy grande en mi cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Viene esta situación, está preparando el funeral y le digo, morirse no sale barato. Hoy en día la gente prefiere que lo cremen porque te sale como en $1,500. Si te quieres que te entierren en cuerpo entero, te sale como $15,000. Entonces la diferencia financiera es demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Está la señora en el funeral con unos pocos familiares y amigos, uno que otro profeta ahí, con la señora acompañándola en el funeral. ¿Y qué pasa? Está ahí el cuerpo tendido y está la señora y viene una persona y le dice, hey señora, la buscan ahí en la puerta. ¿Y quién es? Don Sata, el acreedor. Entonces va la señora a hablar con el acreedor y le dice, ¿qué pasa? Mire señora, vengo a darle mi más sentido pésame, pero también le quiero recordar que su esposo me debe una gran cantidad de dinero. Y la señora empieza a decir, pero señor, por favor, no me cobre, yo no tengo cómo pagarle. Mire, mi marido era el único que traía los ingresos a la casa, ya está fallecido, ya murió, yo no predico como él, yo le enseño como él, lo poco que yo sé es solamente orar y yo no recibo ingresos de ninguna forma, yo no tengo cómo pagarle. Está teniendo esta plática en la puerta del lugar donde se está llevando el funeral. Y el acreedor se le queda viendo a la señora, empiezan a mirarse uno a los otros en sus ojos, y luego el acreedor empieza y voltea hacia adentro, hacia donde está el cuerpo en el ataúd, y a un ladito están sus hijos, y el señor voltea y la mira, y la señora le dice, no, dice, usted no puede hacer eso. Dice, sí, si usted no tiene cómo pagarme, me voy a llevar a sus dos muchachos para que sean mis siervos y trabajen para mí. Ahora imagínense, aparte de que ya tiene un problema para enterrar a su marido, quizás le fue y le pidió un préstamo de nuevo para poder pagar el funeral. Y aparte de eso, ahora ya se le murió el marido y esta persona viene a cobrarle y le quiere quitar lo poco que le queda, le quiere arrancar a sus hijos. Ahora, démonos cuenta que aquí hay algo bien importante, si usted no se ha puesto a pensar. Nosotros estamos con vida hoy. Hace ratito hablábamos de los jóvenes. La vida se pasa, pero un día nos va a llegar nuestra fecha de caducidad donde ya no vamos a estar en este planeta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a pensar en el mañana. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Yo no sé usted, pero si usted no tiene un seguro de vida, busque la manera de cómo obtener uno. Para cuando usted muera, el seguro de vida puede cubrir los gastos de su funeral y también le puede dejar un poco de dinero a su familia en caso de que usted deba algo. Porque muchas de las veces vivimos la vida, la y se va, al cabo Dios provee, pero Dios también nos da la sabiduría y la inteligencia para ponernos a pensar en el día de mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted se muera, usted pueda tener un seguro de vida y despreocuparse de lo que pueda ocurrir con su familia. Este profeta se murió en un tiempo que no esperaba y su familia quedó en grande deuda, en gran pena. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿qué pasa? Dice la Biblia en el Salmo 116, versículo 15, estimada la muerte es a Jehová, la muerte de sus santos. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque usted y yo moramos, Dios sigue teniendo el control. Pero aparte de eso, si tú y yo podemos hacer un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer para dejar
en mejor situación a nuestra familia cuando nos toque morirnos o irnos de este planeta, hay que hacerlo. Ahora vamos al versículo 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Ahora vamos a entrar en otra escena, en otra atmósfera. ¿Qué quiere decir en ese versículo esta palabra del Señor? Viene esta mujer es un tipo de la iglesia, donde viene a reclamarle a un hombre de Dios, a un siervo de Dios, a un profeta, y le viene y le dice: mira, mi marido, que era profeta, que predicaba la palabra de verdad, ha muerto. ¿Y qué pasa? Que en estos tiempos, hermanos, hay muchas iglesias que han dejado la palabra profética más segura que te lleva a salvación. Empiezan a predicar cosas que la gente quiere escuchar, cosas que te hacen sentir bien, y dejan de predicar cosas que te hacen ser mejor persona delante de Dios. Hay iglesias que han dejado de predicar en contra del pecado, en contra del alcoholismo, en contra de los vicios, en contra del adulterio, en contra del lesbianismo, en contra de todas las cosas que ofenden al Señor. Y esta mujer viene y le dice: mira, Señor, mira, este siervo de Dios, mi marido, el profeta, aquel que predicaba tu palabra de verdad, ha muerto. Y esta mujer es un tipo de la iglesia que viene a clamar. Y mi pregunta para ti es: ¿hace cuánto tiempo que tú no vienes y clamas delante del Señor? Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Ahora, ¿qué dice la palabra con esto? ¿Qué quiere decir? Que empecemos a trabajar como ministros profetas del Señor. Cuando yo digo, usted tuvo un ministro profeta de Dios, no es que vas a andar diciendo: dice el Señor de esta manera. ¿Por qué? El problema que ha pasado con muchos profetas que se han levantado es que lo único que te profetizan es que te va a ir bien, es que vas a tener casas, es que vas a viajar por todo el mundo, es que el Señor te va a dar carros, y es que el Señor te va a hacer millonario, te va a dar tu dinero. Siembra 100 acá, siembra 200 acá, y Dios te lo va a multiplicar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay iglesias que dejan de creer en el ministerio profético porque hay profetas que han abusado de ese don, de ese ministerio. Pero déjame le digo que la palabra del Señor en esta mañana es la palabra profética. Y cuando yo te digo que tú puedes ser un profeta delante del Señor, es que tú puedes ser un portador de la palabra de Dios para predicar, profetizar las verdades que están escritas en ella. De eso se trata, que tú seas un profeta de Dios. Por eso Pablo dice: yo prefiero que profetices. Pero cuando Pablo dice: yo prefiero que profetices, él se está refiriendo a que prediques la palabra de verdad con autoridad y poder. Eso es lo que Pablo está hablando. Entonces nos damos cuenta aquí en el versículo 1, esta mujer clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, y tú sabes que era un siervo temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor. ¿Quién es el acreedor? El acreedor es un tipo de Satanás, es un tipo de justiciero, es un tipo de fiscal. Es una persona que tarde que temprano va a venir por lo que le toca. Ahora, ¿qué sucede? Esta mujer está en una situación difícil, no tiene dinero, no sabe cómo va a pagar, y lo único que le queda son sus 2 hijos. La juventud, hermano, corre peligro. La juventud, usted no sabe, en su hijo puede estar un pastor, en su hijo puede estar un misionero, en su hijo puede estar un maestro de la palabra del Señor, una evangelista, una mujer que canta, una mujer que adora, alguien que toca un instrumento, alguien que invita a la gente a la iglesia. Usted no sabe los ministerios que tiene usted en su casa. La importancia de venir a la casa del Señor es que usted los empieza a formar. Es verdad que llegan a una etapa donde ellos deciden tomar sus decisiones, se alejan un ratito del Señor, pero la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pero pareciera que se contradice la palabra, porque se apartan un poquito del camino del Señor, pero la semilla ya está sembrada, que tarde que temprano les va a caer el 20 y van a decir: pero ¿qué estoy haciendo? Estoy sufriendo, estoy batallando, me siento mal. Pero yo cuando vivía con mis papás, que íbamos a la iglesia, yo recuerdo que estábamos bien, que aunque batallábamos no nos faltaba nada. Ya sé lo que voy a hacer. Y les pasa lo mismo que al hijo pródigo. Cuando están en una situación dura y difícil, cuando están más grandes, dicen: ya sé lo que voy a hacer.
Me voy a arrepentir y voy a ir a la casa de mi padre porque allí hay pan. Déjeme le digo que en la casa del Señor siempre va a haber alguien que te va a dar un taco, te va a dar una monedita, alguien que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, la iglesia del Señor, somos familia en el sentido espiritual. Entonces, cuando usted se aleja del Señor, usted empieza a caminar solo. Cuando usted empieza a convivir con la iglesia, a pesar de que usted esté luchando, hay alguien que Dios lo va a usar para darle un buen consejo. Vamos a la palabra del Señor. Dice en el versículo 2, dice: y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 2? Viene esta mujer a pedir ayuda y va a un lugar adecuado. No fue a cualquier persona, fue a una persona que sirve al Señor. A una persona que en ese tiempo los profetas eran representantes de Dios aquí en la tierra. Y también los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los levitas, eran representantes del pueblo delante de Dios. Entonces, ¿qué viene a pasar aquí? Esta mujer viene con una persona que representa a Dios aquí en la tierra. Y viene y le dice, mira, yo necesito ayuda. Y la mujer le dice, declárame qué tienes en tu casa. Y la mujer le dice, es que yo no tengo nada. La semana pasada yo les decía, ¿sabes qué? Por lo menos tienes un talento. De todos los talentos, los dones que hay, por lo menos tienes uno. Y hay uno bien importante que muchas de las veces no le prestamos atención. Te voy a decir cuál es. Esta mujer tenía una vasija pequeña de aceite. Ella hizo un inventario en su casa y dijo, aquí no tengo nada. Los hijos, mamá, ¿qué vamos a comer? No tenemos nada. Dijo, mira, vamos a tener que ir a pedir ayuda. Vamos a ver, aplicar por las estampillas, qué sé yo. Entonces ella viene y dice, no tengo nada. Va con el profeta a pedir ayuda. Y el profeta, siervo de Dios, viene y le dice, declárame qué tienes en tu casa. Si yo esta mañana te digo, vienes conmigo y dices, tengo un problema, tengo una situación, y yo te digo, ok, dime qué es lo que tienes. Cuando yo te pregunte, dime qué es lo que tienes, te estoy preguntando, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? En una ocasión, mi papá me llamó y me dijo, hijo, necesito que me prestes algo de dinero para pagar mi renta. Y yo le dije, ok, papá, yo le voy a decir algo. Yo le ayudo para pagar la renta en este mes. ¿Y cómo le va a hacer para pagar el siguiente mes? Es que voy a vender algo, voy a hacer algo. Bueno, va a pagar ese mes. Y luego el tercer mes, ¿cómo le va a resolver el problema? Y empezamos a platicar. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos ahorita lo queremos resolver ya. Queremos la solución ya. Pero Dios en su sabiduría nos hace ver más allá. Ya iba a decir más allá de lo evidente, pero eso no es bíblico. Santo Dios. El Señor nos da sabiduría para ver un poquito más allá de lo que está la realidad en el presente. Ahora dice, ¿qué tienes en tu casa? Nada, solamente una vasija. Muchas de las veces despreciamos lo que Dios nos ha dado. Por las circunstancias que estemos viviendo, no le damos el valor a lo que Dios ya nos dio. El talento, lo que tienes bien importante que no te has puesto a pensar quizás, es tu pensamiento. Es tu cerebro. Dice la palabra del Señor que del cerebro o del corazón nacen los deseos, los malos deseos, los adulterios y todas las cosas malas. Pero también dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eso hace referencia tanto a este corazón que bombea la sangre como a este pensamiento, al cerebro, que también tiene una función. Ahora, ¿qué sucede? Cuando empezamos a buscar de Dios, Dios en su misericordia nos da sabiduría. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Para qué tú eres bueno? Ahora, versículo 3 dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. En otras ocasiones yo les he compartido y les he dicho que hay una bendición de no tener nada, porque llegas en un punto en tu vida donde no tienes nada. Cuando tú estás vacío, hay una oportunidad de volver a llenar ese vacío con cosas mejores.
Porque al principio llenamos nuestra vida con un montón de cosas, nunca meditamos, esto me sirve, esto no me sirve. Les dije que muchas de las veces tenemos los garages llenos de porquerías que no sabemos, no las tiramos porque decimos un día me va a servir y pasan los años y vuelves a limpiar y dices, ay, esto ya tiene aquí 10 años, pero ¿qué tal si lo necesito mañana? Nunca lo necesitamos. Y es tiempo de vaciar algunas cosas para que Dios permita llenar otras. Entonces, ¿qué pasa? En tu pensamiento, en tu mente, Dios te puede regalar una buena idea. Lo único que necesitas para tener éxito en la vida es que Dios te regale una buena idea. Ustedes, ¿a cuánto les gusta el pollo de Kentucky? No me digan que no, porque yo los he visto ahí cuando paso por ahí, están comen las piernitas de pollo. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, no recuerdo cuántos intentos de hacer un negocio hizo, pero nunca desistió. Un día ya no tenía nada más que hacer, más que un poco de harina, y fue y compró un poco de pollo y se recordó de la receta de su abuelita. Y empezó a hacer el pollo, y empezó a caminar puerta por puerta a vender ese pollo frito. Por eso usted mira que es un viejito, porque nunca se rindió. Al final, Dios le regaló una idea de cómo tener éxito. Ahora, éxito en las cosas de Dios no quiere decir de que estés bien financieramente, porque tú puedes estar vendiendo naranjas y tener éxito. Éxito es estar funcionando en el diseño que Dios preparó para ti. Que estés tú funcionando en el ministerio que Dios diseñó para ti. Ya sea invitando gente, estás teniendo éxito. Porque de lo contrario, todas las personas millonarias del mundo que no sirven a Dios son hombres exitosos, pero delante de Dios no son personas exitosas, porque en el cielo, cuando se les llame a cuenta, en su cuenta espiritual, en su cuenta celestial, están en cero. Amén. Cuando la viejita echó las 2 blancas, ¿qué dijo Jesús? Nomás para confirmar lo que le estoy diciendo. Porque los millonarios pueden dar más ofrenda que usted, pueden ayudar a más gente que usted, y a lo mejor usted lo único que trae son 10 pesitos y usted le compra una botellita de agua a alguien que tiene sed. Delante del reino celestial tiene más peso cuando usted se despoja aún de lo último que tiene para ayudar al prójimo. Porque cuando a usted le sobra es bien sencillo ayudar y apoyar, y lo hacen esas personas con doble intención, una para ayudar y otra para deducirlo de impuestos. Por esa razón lo hacen. Pero ya nos fuimos por otro lado. Vamos a regresar a la escritura. Dice, él dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas y no pocas. Versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ahora vamos a hablar en este sentido. Muchas de las veces es necesario reunirte con tu familia y hacer un plan de trabajo, un plan de cómo manejar su vida, su situación familiar, su situación de viaje, su situación financiera, cómo estamos. ¿Por qué? Porque tu familia es una empresa. Tu familia es una empresa donde tú tienes que ver cómo administrarla, donde hay fugas económicas, donde hay fugas emocionales, para que tu empresa funcione de la mejor manera. Entonces el profeta viene y le da un consejo. Número 1, ella fue a buscar un consejo a un hombre de Dios. Número 2, el profeta le da una respuesta. Fíjese cómo le dice, ve y pide vasijas vacías, no pocas. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Cuál fuera su pensamiento? Si usted tiene una necesidad económica y va con el profeta y le dice, ¿sabes qué? Tengo una necesidad financiera, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo me puedes ayudar? El profeta le dice, ¿qué te voy a decir yo? Si yo me dedico a servirle al Señor, nadie me da un sueldo, yo no gano un sustento cada 8 días como tú, yo no te puedo ayudar, pero dime qué tienes en tu casa. Y le dice, pues nomás tengo una vasija de aceite. Ok, ve y pide vasijas. Ahora, ¿usted qué hubiera pensado? Su problema es financiero y alguien lo manda a pedir ollas para hacer frijoles. Dice, ¿y eso para qué? Yo lo que espero que el profeta me dé es un cheque en blanco y que me diga, ponle la cantidad que necesitas y ve y cámbialo y paga lo que debes. Eso es lo que yo hubiera esperado. Pero vemos que la provisión de Dios no trabaja de esa manera, porque lo más fácil sería que el profeta le hubiera hecho un cheque en blanco y pusiera la cantidad que debía. Pero en la provisión de Dios, Dios no te da solamente para que resuelvas este problema.
Dios te va a dar para que te sobre y para que te sobreabunde. Pero eso va a suceder cuando tú empieces a caminar buscando la presencia de Dios, cuando tú tengas esa conexión con Dios, cuando tú digas: Señor, estoy atravesando este problema, esta situación, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces el Señor te va a revelar lo que tú necesitas que hacer. Ahora, ¿qué sucede? Lo más fácil hubiera sido darle un cheque en blanco, pero ahora tenía que hacer algo. Quizás nunca había pedido nada. Ahora tenía que enfrentarse con la vergüenza. Decir: mira, yo siempre les he predicado que yo sigo a Jehová de los ejércitos, a un Dios milagroso, a un Dios poderoso. Pero ahora, ¿cómo es que ese Dios poderoso me está diciendo que a esta persona que yo le hablaba de ti y que tú eras un Dios proveedor, ahora yo vengo y le digo que me ayude con una olla para los frijoles? Ahora hay que enfrentar otra realidad. Porque nosotros como cristianos creemos en un Dios de poder. Amén. Nosotros como cristianos creemos en un Dios que provee. Nosotros como cristianos creemos en un Dios que sana. Nosotros como cristianos creemos en un Dios que siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Amén. Pero hay momentos que hay que enfrentar esa realidad donde dices: bueno, ¿dónde estás, Dios? Tengo una necesidad y en vez de que tú me proveas, estoy yendo con una persona que me ayude. Una persona que yo le he predicado que tú eres un Dios que provee. ¿Qué hacemos en esa situación? Te voy a decir lo que hay que hacer. Reconocer de que Dios tiene el control. Aceptar que hay veces que hay que humillarnos y pedir ayuda. Porque en la mañana en la escuela dominical, por eso le digo: véngase. Estábamos hablando, la hermana estaba dando la clase acerca del orgullo. Que el orgullo, se habló de diferentes cosas. Hay gente que está orgullosa porque camina con el cuello alto, porque tiene dinero, porque tiene casa, porque tiene carros buenos. Pero hay gente que es más orgullosa aún sin tener nada. Entonces Dios dice: ¿sabes qué? Deja tu orgullo a un lado, deja tu vergüenza a un lado y ve y pide ayuda. Porque muchas de las veces como cristianos a veces nos hacemos arrogantes. Pero a veces el Señor nos permite que atravesemos cosas porque Él quiere limpiarnos, quiere limar nuestras asperezas y que podamos seguir confiando en el Señor. Ahora fíjate cómo dice la palabra del Señor. Entra en tu lugar secreto y llena, haz trabajo. Dile a tus hijos que hagan una parte, tú haces otra parte. Ahora el aceite, hermano, este es el aceite de la unción. El aceite aquí en la palabra del Señor representa al Espíritu Santo, representa al Espíritu de Dios. El aceite, hermano, se utilizaba para diferentes cosas. Se utilizaba para curar heridas, se utilizaba para ungir utensilios de honra, los utensilios de Moisés, se utilizaba para ungir a reyes, se utilizaba para ungir a Aarón y sus hijos. El aceite divino es un tipo del Espíritu Santo, pero también es una representación de Dios. Ahora, es una vasija. El tema se llama vasijas vacías y una vasija de aceite. Muchos de los que estamos aquí somos vasijas vacías. Conocemos de Dios, pero no está el aceite que debe fluir y emanar de nosotros, de nuestro interior. Jesucristo está con la mujer samaritana: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiera del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed otra vez. Y la mujer le dice: dame de esa agua. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros, la semana pasada les decía: usted ya fue sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ya es propiedad de Dios. Dentro de usted hay una llama pequeña, pero muchas de las veces venimos a la iglesia y venimos vacíos. La bendición de estar vacío es que hay una oportunidad de volverte a llenar. La bendición de estar lleno es que hay una oportunidad de poder llenar otras vasijas. Ahora, ¿qué representa todo esto que estamos aquí viendo? Dice que mientras la mujer estaba vaciando en las vasijas vacías, el aceite seguía fluyendo. ¿A qué representa eso? Eso representa a una persona que es una vasija llena. Mientras esta vasija llena sigue depositando de ese aceite en las otras vasijas, el aceite va a seguir fluyendo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el conocimiento que Dios te ha permitido aprender, mientras tú lo sigas depositando en las vasijas vacías, Dios te va a seguir dando
El aceite que Dios te da, tu vasija sigue depositando en consejería matrimonial, consejería financiera, consejería juvenil. El Espíritu de Dios te va a seguir llenando, te va a seguir dando, va a seguir fluyendo. Mientras tú sigas depositando del conocimiento de Dios en aquellas otras vidas que quizás son vasijas vacías, ansiosas de que alguien las llene del conocimiento de la palabra de Dios, pero muchas de las veces no hay esa disposición de querer llenar esas vasijas. ¿Por qué? La Biblia nos dice que el árbol se conoce por el fruto, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Pero también tiene dos connotaciones. Número uno es que el primer fruto es que se te nota que eres generoso, eres cariñoso, eres amoroso, no te enojas constantemente o rápido, no eres de mecha corta. Ese es uno, personal, andas lleno. Pero la otra connotación es de que tú estás llenando y que se te note el fruto, que se te note a quién tú le estás enseñando, que se te note a quién tú estás guiando, a quién tú estás discipulando. Porque puedes estar lleno de aceite como esta vasija, pero solamente vas a estar ahí. La semana pasada yo les dije, ¿qué pasaría si a esta botella de agua la sigo llenando y se empieza a desparramar el agua? Se va a tirar. Pero Dios no desperdicia de su conocimiento, Dios no desperdicia de su espíritu. Dios no es una persona o un Dios que desperdicia las cosas. Él utiliza hasta la cosa más mínima. Entonces, ¿qué quiero decir en esta mañana? Dice que esta mujer las llenaba y la ponía a otro lado. ¿Para qué? Para que hiciera una función en su tiempo. En este lugar, hermanos, les he dicho, aquí el que quiere crecer va a crecer. El que quiere aprender en este lugar va a aprender. Por palabra no nos vamos a detener. Por vasijas, ¿cuándo cesó el aceite? Hasta que se acabaron las vasijas. Mi pregunta para ti es, ¿dónde están tus vasijas? Las personas con las que te rodean, ¿en dónde estás? ¿Cuánto aceite has depositado en sus vasijas? Porque Dios te quiere dar más, pero mientras tú no te vacías, Dios no te puede dar más, porque Él no va a desperdiciar lo que Él tiene para ti. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que les quede. Dios es nuestro proveedor. Dios te va a proveer para este tiempo y para más adelante. Pero tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que caminar seguros de que Dios nos está guiando. Tenemos que caminar confiados en que Dios nos ha dado algo. Ahora, ¿qué tienes en tu casa? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué puedes hacer tú con lo poco que tienes? ¿Y qué puede hacer Dios con lo poco que tú tienes? ¿Recuerden aquel milagro de los panes y los peces? Decían, ni con 200 denarios se puede alimentar a toda esta gente. Pero había un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Y mientras Jesús repartía, seguía fluyendo el alimento. Mientras el Señor repartía, seguía fluyendo el alimento. Si el muchachito se hubiera quedado con sus 5 panes y 2 peces, no hubiera pasado nada. Se los hubiera comido él solo. Pero lo poco que tienes en tus manos, si tú te lo quedas, tu talento, tu don, ahí se va a quedar. Pero si tú lo empiezas a poner en las manos de Dios, tu talento, tus dones, tu ministerio va a florecer. Póngase de pie. Vamos a terminar esta hora. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo está tu vasija? ¿Habrá en esta mañana vasijas vacías que dicen, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de la sabiduría de Dios? ¿Habrá vasijas en esta mañana que dicen, yo he escuchado esta historia, he venido a la iglesia mucho tiempo, pero siento que mi vasija está vacía? Pero esta mañana yo quiero salir de este lugar diferente. En esta mañana yo quiero que el Espíritu Santo me revele para qué soy bueno, para qué soy buena. Esta mujer, estaban en peligro sus hijos. El diablo te quiere quitar tus ministerios, el diablo te quiere apagar, el diablo quiere que tú te conforme con lo que tienes, pero Dios te quiere bendecir. Dios quiere que de tu interior corran esos ríos de agua viva, que cuando tú saludes a alguien, Dios te bendiga, ¿cómo está? La persona sienta algo diferente que sale a través de ti.
La persona va a decir, pero tú tienes algo diferente. Yo platico contigo y no sé qué pasa. En una ocasión, mis amigos del barrio que me conocieron, cómo eran aquellos años, éramos pues chamacos, crecimos juntos en el barrio. Y yo empezaba ya a caminar en las cosas del Señor, a servirle al Señor. Y un día platicando con un amigo allí en el restaurante me dijo, ¿sabes qué? Estábamos platicando ya por unos 10, 15 minutos, porque no teníamos mucho trabajo en esa hora. Y se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué, Juanjo? Que allá me decían Juanjo en el barrio. Dice, no sé por qué, pero a ti te puedo contar muchas cosas que a los otros amigos no les puedo contar, porque los otros luego se empiezan a reír, me empiezan a echar carrilla. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque ya no soy el mismo Juanjo, porque soy otro. Porque Dios, hermano, cambia. El Espíritu Santo transforma. Así que, mientras los hermanos entonan una alabanza, yo quiero invitarte a que pases al frente. Déjame orar por ti. Deja que el Espíritu Santo llene tu vasija. No te vayas como entraste. Hay algo en ti diferente que Dios ya puso. Déjame orar por ti para que Dios te lo vaya revelando, te lo manifieste y cambies tu presente y cambies tu futuro y el futuro de tus descendientes. Los hermanos cantan una alabanza. Yo te voy a invitar a que pases al frente. Amén.